Buenos días. Qué bueno es oír la palabra de Dios. Jesús dijo, mi palabras son vida y es medicina para nuestro cuerpo. Estamos estudiando un nuevo estudio de la palabra de Dios basado en el libro de Efesios en el capítulo 4. Hemos visto los primeros 3 versículos que Pablo usa una exhortación. Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Pablo está hablando a los creyentes que están en Éfeso. Él está diciendo, ustedes que tienen al Señor, ustedes que son del Señor, ustedes que han hecho a Jesús como el Señor de su vida, son diferentes. Han sido apartados del mundo para Dios. Ahora sirven a Dios, viven para Dios y agradan a Dios. Ustedes ya no deben vivir como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la dureza del corazón. Dice, ellos perdieron toda clase de sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Gloria a Dios, hermanos, nosotros en Cristo somos algo diferente. Nosotros tenemos que agradar a Dios en toda nuestra manera de ser. Ahora vamos a ver cómo debe vivir el creyente de acuerdo a lo que dice la palabra. Veamos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 20. Pablo dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora nosotros que somos de Cristo somos algo diferentes. Nosotros ya no vamos a vivir como los otros gentiles. O sea, lo que antes hacíamos, ya no lo vamos a hacer. Por ejemplo, una persona que viene a Cristo, antes esta persona mataba, robaba, era alcohólico. Pues ahora en Cristo ya no va a hacer las cosas lo que antes hacía. ¿Por qué? Porque es una nueva criatura en Cristo Jesús. Recuerden que la palabra santo es apartado, separado. Y Pablo está dirigiéndose a los santos y fieles que están en Éfeso. Y nosotros, al estar en Cristo, hemos sido santificados por la palabra de Dios. Hemos sido apartados, separados del mundo para Dios. Dice, Dios nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha llevado al reino de la luz admirable. Gloria a Dios. Dios es un Dios de luz y nosotros somos hijos de luz. Como luz ahora tenemos que andar. No somos tinieblas. Entonces vamos a reflejar la vida de Cristo en nuestras acciones. En el versículo 20, Pablo dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Nosotros tenemos que tener una relación personal con Jesús y seguir su ejemplo. La mejor manera de conocer a Jesucristo es a través de su palabra. Recuerdan que Jesucristo es el verbo, es la palabra que fue creado el mundo y Dios sustenta todas las cosas por medio de la palabra de Dios. En el libro de San Juan capítulo 4 versículo 6 Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces nosotros no vamos a vivir como los otros gentiles, sino como Jesús. Vamos a seguir el camino, vamos a seguir su verdad y vamos a seguir la vida. Porque la vida de Dios está en nosotros. En el libro de Efesios capítulo 4, verso 21 dice Pablo, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Yo les hago una pregunta. ¿Usted en verdad ha oído de Dios? ¿Tú estás siendo enseñado por él? Gloria a Dios. Hermanos, Dios ha puesto dones ministeriales dentro del cuerpo de Cristo. Ha puesto al apóstol, ha puesto al profeta, al evangelista, al pastor y maestro. Ellos tienen la responsabilidad de enseñar al cuerpo de Cristo para crecer hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Nosotros no tenemos que despreciar las enseñanzas de estos hombres de Dios. Ellos nos van a ayudar a cumplir cuál es el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que ser enseñados por ellos para descubrir cuáles son los talentos,
los dones que Dios ha dado a cada creyente para que este creyente lo pueda emplear para el desarrollo, para el beneficio del cuerpo de Cristo. La mejor enseñanza es la de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mira lo que dice en el versículo 23. Dice en Efesios 4:22, primero antes dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vamos a ver cómo debe vivir un creyente de acuerdo a la palabra de Dios. Acá hay un verbo que Pablo está usando. Dice despojaos. Y el otro verbo usa en el verso 23, renovaos. Y el otro verbo, vestíos. ¿Cómo tienes que despojarte? ¿Cómo tienes que renovarte? ¿Y cómo tienes que vestirte? En el verso 22, Pablo dice, en cuanto a la pasada, está hablando de algo que pasó, de algo que sucedió. Nosotros, al estar en Cristo, somos una nueva creación en Cristo Jesús. Pero antes nosotros teníamos una vida diferente. Pues ahora ya no debemos vivir como los otros gentiles. O sea, nuestra vida pasado ya pasó, ya fue. Ahora somos algo diferente. Nuestras acciones tienen que ser conforme a la palabra de Dios. Hemos sido salvados para servir a Dios. Somos salvos por gracia. Cada creyente tiene que agradar a Dios en todas sus acciones, en su forma de pensar, en su forma de hablar y con el buen testimonio. Entonces vamos a ver el primer verbo que usa Pablo en el verso 22, despojaos. Dice, despojaos, ¿de qué? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pablo está hablando a los creyentes. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿De qué viejo hombre está hablando Pablo? Porque la Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Recuerda lo que también Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Toda persona tiene un espíritu, tiene un alma, tiene un cuerpo. Nosotros los creyentes en Cristo Jesús tenemos un espíritu, hemos sido renacidos por la palabra incorruptible, la palabra de Dios. Hemos nacido de nuevo. Al momento que hemos aceptado a Jesucristo, Dios puso una nueva especie, un nuevo espíritu, porque estábamos muertos en pecados y delitos. Pues ahora, al estar en Cristo, estamos vivos para Él y tenemos la vida eterna. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, nos convertimos en nuevas criaturas. Tenemos un nuevo espíritu, pero el alma sigue siendo lo mismo. Seguimos teniendo el mismo pensamiento, las mismas emociones, el mismo sentimiento. Ahí es el problema donde tenemos que trabajar. Y el cuerpo sigue siendo lo mismo. El alma y el cuerpo se han acostumbrado a la vida pasada y sigue haciendo las cosas pasadas. Por eso Pablo está diciendo esto, pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Pablo nos está diciendo, despojaos del viejo hombre que sigue la corriente de este mundo. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo tengo que despojarme del viejo hombre? Es un mandato, es una orden. Literalmente significa desvestirse. Por ejemplo, una persona cuando va a entrar a la ducha tiene que quitarse toda la ropa y luego tiene que ponerse otra ropa, ¿sí o no?
Cuando uno ya tiene una ropa vieja, ya lo desecha, lo bota y se pone algo nuevo. Eso es similar a lo que Pablo está diciendo: despojaos, deséchanlo, desháganse y vístanse del nuevo hombre creado según Dios. Aleluya. Cuando dice Pablo del viejo hombre, se está refiriendo al estilo de vida que teníamos antes. Si antes te gustaba mentir, si antes te gustaba robar, pues ahora ya no lo vas a hacer porque tú eres de Cristo Jesús. Dice, el viejo hombre está viciado, es algo corrupto mentalmente que va hacia la destrucción. Yo quiero mostrarle una ilustración acerca de cómo desvestirse del viejo hombre. Les doy una tarea en casa, pueden leer San Juan, capítulo 11, versículos 17 al 44. Ahí nos habla acerca de Lázaro. Tenía dos hermanas, a Marta y a María. Este Lázaro era muy amigo del Señor Jesús. Pero este hombre cierto día murió a causa de una enfermedad. Y su hermana le dio a conocer que Lázaro estaba enfermo y que había muerto. Y entonces Jesús, él fue para resucitarlo. A pesar de que sus hermanas no creían en el momento. Sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Pero Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Cuando Jesús llegó al lugar donde Lázaro estaba, dice su hermana, Señor, ya son 4 días, debe estar yediendo, apestando. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces Jesús ordenó que quitan la piedra de la tumba y Jesús, dice, clamó, aleluya, con voz de trompeta. Y él dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Y cuál fue el resultado? Lázaro salió vendado, con la venda con la cual le habían embalsamado para ponerlo en la tumba. Y Jesús usó esta frase, desatadlo y dejarlo ir. Lo que Jesús está diciendo es, despójanle de esa venda antigua, de esa venda vieja, de esa venda corrupta. Pues ahora pónganle algo nuevo. Eso es lo que significa despojarse del viejo hombre. Si tú tienes la manía de cosas malas que aún estás practicando, despójalo. Dios te está diciendo que tú tienes que hacerlo. A veces nos acercamos, Señor, quita de mí. Pero Dios está diciendo al creyente que tú tienes que despojar del viejo hombre que está creado en el vicio y anda en la vanidad. Pablo está diciendo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Son ajenos de la vida de Dios por la dureza de su corazón. Pues tú, mi hermano, que estás en Cristo, despójate de las viejas prácticas que tienes en tu vida. Tú eres diferente. Tú debes agradar a Dios en toda tu manera de ser. Ser algo diferente porque somos hijos de luz. Gloria a Dios. Entonces la palabra desatadle significa despojarlo de la vieja ropa sucio, maloliente y vestirte de algo nuevo. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver acerca de cómo nosotros podamos renovarnos en el espíritu de vuestra mente. Esto lo vamos a ver en Efesios capítulo 4, versículo 23. Y vamos a ver en la próxima. Aleluya. Gloria a Dios. Que la paz y la misericordia de Dios esté en cada uno de vosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios.